Tremendo agarrón el que se vivió el día de hoy y no es exageración, porque lo que acaba de pasar fue un choque político directo, sin filtros y completamente fuera de control. Y es que después de que el día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum informara que los dichos de Maru Campos sobre que la Sedena fue informada de que había elementos de la CIA en el operativo en Chihuahua son completamente falsos, porque la Sedena no sabía nada, nunca les informaron. Y bueno, ante estas mentiras se aprobó una nueva comisión para obligar a comparecer a esta gobernadora panista de una vez por todas, y hoy se debatió y finalmente se votó. Pero lo que nadie esperaba era el nivel de tensión que se iba a desatar, porque ante la expectativa de que la 4T alcanzara la mayoría, la oposición entró en pánico y perdió el control, así tal cual. Lo que debía ser un debate se convirtió en un auténtico campo de batalla, gritos, interrupciones, acusaciones y momentos que simplemente no se pueden creer. Ricardo Anaya y Marco Cortés enloquecieron al grado de que les tuvieron que quitar el audio en plena intervención, un momento que desató todavía más el caos dentro de la comisión. Y en este ambiente completamente encendido apareció el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien respondió, encaró y elevó el nivel del debate. Fue un intercambio durísimo, pero en medio de este punto de quiebre llegó la votación y con todo el Senado dividido, el resultado terminó por imponerse. El tema fue aprobado para discutirse ahora en el Pleno del Senado, pero lo que realmente dejó esta sesión no fue solo el resultado, fueron los momentos que lo marcaron, las confrontaciones que lo encendieron y las jugadas que revelaron lo que viene dentro de esta próxima sesión que se llevará a cabo en el Senado en los próximos días. Vamos a ver cómo se dio todo esto. Quieren que venga la gobernadora de Chihuahua a darles clases de cómo sí se combate al crimen organizado y cómo no se pacta con los narcotraficantes. Ella no tiene inconveniente en venir. Así es que con mucho gusto vamos a votar a favor de que venga la gobernadora de Chihuahua a explicarles cómo sí se combate al crimen organizado. Lo que les vamos a pedir es que también vengan otros y otras gobernadoras. Les vamos a pedir que venga el impresentable gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, a explicar aquí en este Senado de la República cómo es que se iba a reunir con el Mayo Zambada el día que secuestraron al Mayo Zambada. También les vamos a pedir que así como va a venir la gobernadora de Chihuahua a darles clases, que venga la gobernadora de Sinaloa, Marina del Pilar, y nos explique por qué los Estados Unidos le canceló su visa, por qué su esposo Carlos Torres está acusado de ser la cabeza de un grupo del crimen organizado que, entre otras cosas, trafica con huachicol fiscal. Quieren que venga Maru Campos a darles clases, con mucho gusto va a venir. A ver si ustedes también votan a favor de que venga Rocha Moya, de que venga Marina del Pilar, de que venga el titular de Segalmex, de que venga el director de Pemex. Ahora vamos a poner en contexto lo que hoy se está aquí discutiendo. Primer acto, en Chihuahua hace unos días se dio un golpe brutal al crimen organizado. Se desmanteló un narcolaboratorio que les pido lo imaginen, 800 metros cuadrados, unas 10 veces este salón. Allá adentro había 15 hornos, 100 cilindros de gas, la capacidad para producir millones de dosis de metanfetaminas. Eso es lo que detonó este debate. Y se desmanteló el narcolaboratorio, se detuvo a los responsables con inteligencia, sin disparar una sola bala. De ese tamaño es la gobernadora de Chihuahua. Segundo acto, se enojaron los de Morena que tienen vínculos con el crimen organizado. En lugar de festejar el desmantelamiento, en lugar de reconocer a la gobernadora, en lugar de reconocer a las Fuerzas Armadas, se molestan con la gobernadora. Tercer acto, quieren castigar a la gobernadora porque en Chihuahua sí se combate al crimen organizado y deciden citarla a comparecer, pero alguien les dice, pues ni modo que la citemos para regañarla. Y entonces tienen la estúpida idea de decir, pues vamos a citarla por lo de los agentes de la CIA. Resulta que hubo una tragedia. Efectivamente se desbarrancó un vehículo a 6 horas de distancia de ese lugar. Nada tiene que ver un hecho con el otro. Fallecieron 2 agentes de la CIA. Y con ese estúpido argumento quieren sentar a la gobernadora de Chihuahua en el banquillo de los acusados. Y le quieren exigir que explique qué hacían unos agentes de la CIA
en México. ¿Y para qué necesitan que venga la gobernadora de Chihuahua? Con 2 dedos de frente, citen al secretario de Relaciones Exteriores. Él tiene el listado de todos los que entran al país para cuestiones diplomáticas, agentes extranjeros. No necesitan a la gobernadora. Citen a el secretario de Relaciones Exteriores. Ahora resulta que el gobierno de Chihuahua es responsable del Instituto Nacional de Migración. Ahora resulta que le corresponde al gobierno de Chihuahua decidir qué agente extranjero entra a México y cuál no. Miren, aquí no hay más que 2 posibilidades. Una, ustedes sabían perfectamente de la presencia de los agentes de la CIA. Mal, porque están mintiendo. O 2, no lo sabían. Peor, quiere decir que el gobierno de los Estados Unidos ya le tiene tal desconfianza al narcogobierno de Morena que no les informan lo que hacen sus agentes. En cualquiera de los casos, ustedes están perdidos. Termino como empecé. Nosotros estamos orgullosos de nuestra gobernadora. Nosotros no tenemos inconveniente de que ella venga a explicarles cómo en Chihuahua sí se combate al crimen organizado. Qué bueno que venga la gobernadora y vamos a votar a favor. ¿Qué les exigimos? Que con esa misma vehemencia, y no se queden callados como momias, ahorita que sea el uso de la voz, contesten la pregunta. ¿Están de acuerdo en que venga Rocha Moya, gobernador morenista de Sinaloa, a explicar sus vínculos con el Mayo Zambada? ¿Están de acuerdo a que venga la gobernadora de Baja California, concluyo, a explicar por qué le quitaron la visa y las actividades ilícitas de su esposo? Que venga la gobernadora de Chihuahua, estamos orgullosos. Vamos a ver si también vienen los narcogobernadores de Morena. Es cuanto, presidente. Tiene el uso de la palabra el senador Javier Corral, del Grupo Parlamentario de Morena. Ahora resulta que la gobernadora de Chihuahua y el fiscal que entraron en una cascada de mentiras, de contradicciones, de falacias, son los que van a venir a dar clases de combate al crimen organizado. El problema en el que estamos tiene origen en un fenómeno que ha sido modus operandi del gobierno de Chihuahua y de la gobernadora del estado. Estamos ante una mitómana que miente como respira, y ese ejemplo lo ha traducido a las estructuras de su gobierno, de su gabinete y de las áreas de seguridad. No se vayan por la tangente. Aquí nadie está cuestionando el combate al narcotráfico en la esfera que sea. Lo que estamos cuestionando es el intento de embaucamiento, el intento de engañar a la opinión pública con mentiras, ocultando que infiltraron agentes norteamericanos en un operativo de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Es una falacia y es una mentira decir que es la Sedena la que tiene la responsabilidad ahora de informar de la presencia de agentes norteamericanos, porque ahora la narrativa que empezó de lo ridículo a lo absurdo está en el argumento más patético. Ahora resulta que la gobernadora de Chihuahua ha responsabilizado a la Secretaría de la Defensa Nacional de tener información de los agentes de la CIA que le infiltró la Fiscalía General del Estado al operativo. Ahora resulta que son las Fuerzas Armadas las que tenían que saber que le infiltraron agentes uniformados, con uniforme de la Agencia Estatal de Investigación. Qué lamentable papel el de defender lo indefendible, el de tratar de sobreponer con formalismos que el Instituto Nacional de Migración. Es sabido que la facultad de política exterior en México constitucionalmente le pertenece a la titular del Poder Ejecutivo y que en México está absolutamente prohibida la intervención extranjera en el territorio nacional y que la Ley de Seguridad Nacional tiene especificidades para lograr la autorización de una intervención de agentes extranjeros en territorio nacional para cuestiones de seguridad pública. Pero fruto de una lamentable tragedia, se descubrió el ocultamiento, porque si ese accidente no se hubiera llevado a cabo, no nos hubiéramos enterado
de cómo la gobernadora de Chihuahua pacta a escondidas del país, a escondidas de la nación, del Gabinete de Seguridad Federal, cómo miente, oculta y cómo hipócritamente se comporta con el Gabinete de Seguridad Federal, pactando acuerdos directamente con agentes de la CIA e incluso poniéndose de acuerdo con la embajada norteamericana para llevar los hechos a un accidente de capacitadores. Porque la escalada de mentiras, ese tobogán de falacias que empezaron, pone al descubierto el nivel, la calidad de autoridades que hay en el estado de Chihuahua. Empezaron a decir que habían muerto tras venir de un operativo en el que se había desmantelado este gran laboratorio que ahora describe el senador Anaya. Pueden ver las imágenes de este gran laboratorio de 800 metros, que además dicen fue un hallazgo. Ni siquiera se trataba de ir sobre ese objetivo, iban sobre otro objetivo en términos de captura de un supuesto provocador de violencia o generador de violencia. Pero el boletín dice que es un hallazgo y ahora dicen que se trata del gran laboratorio. No sé si ya han visto las imágenes. Bueno, del traslado del desmantelamiento del laboratorio pasaron al aventón, al raid. No, los agentes de la CIA pidieron a la 1 de la mañana un aventón al jefe de la Agencia Estatal de Investigación para poder llegar a tiempo al vuelo que tenían a las 10 de la mañana del domingo. Del ridículo a lo patético. ¿Quién les va a creer que 2 agentes de la Central de Inteligencia norteamericana no tenían ni siquiera planeado su regreso a la ciudad de Chihuahua para venir a la Ciudad de México? Han abusado del control de medios que tienen en Chihuahua, de la protección que les brindan los medios comprados para el ocultamiento de todas estas cosas. Pero ahora que se ha exhibido, ahora que están de cuerpo entero como mentirosos, como traidores a la Constitución y a la ley, vienen aquí a decir que va a venir a darnos clases de combate al crimen organizado. Investiguen a César Jáuregui Moreno, el principal vínculo del PAN en Chihuahua con los líderes del crimen organizado. Y lo digo porque tenemos elementos para comprobar que los tienen agarrados, que las agencias norteamericanas los han sometido a ese tipo de convenios y de colaboración porque tienen investigaciones, no solo el fiscal, la propia gobernadora de Chihuahua. Y esto es público. Se agotó el tiempo, senador Corral. Termino. No le queda a Acción Nacional salir a defender el intento de embaucamiento. Quisieron primero ocultar. Una vez descubiertos, se han dedicado a mentir. Tengan, por favor, por lo menos un poco de dignidad. Presidente. Tiene el uso de la palabra hasta por 1 minuto para alusiones personales el senador Ricardo Anaya. Gracias, presidente. Agradezco muchísimo haber ser aludido porque me da la oportunidad para dejar constancia de que quien hizo uso de la voz no contestó si están de acuerdo en que venga el impresentable gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, a explicar su presunta reunión con el Mayo Zambada. No contestó si están de acuerdo que venga la gobernadora de Morena, Marina del Pilar, a explicar por qué le quitaron la visa y por qué su esposo está acusado de encabezar una red enorme de crimen organizado. No contestó si está de acuerdo en que venga a declarar el defraudador de Segalmex y el director de Pemex. Nosotros sí respondemos, no tenemos miedo. La gobernadora lo dijo con toda claridad. Después de su reunión con la presidenta de México, va a venir aquí al Senado de la República. Ojalá ustedes también tengan la disposición de que venga Rocha Moya y que venga Marina del Pilar. Que quede constancia que no lo respondió. Es cuanto, presidente. Sí. No lo aludo. Por supuesto. Claro. Sí, claro que me aludí. ¿Sí? Por supuesto que sí. Tiene el uso de la palabra. No lo aludí y no hay diálogos. Les pido si podemos guardar compostura. Tiene el uso de la palabra hasta por 1 minuto por alusiones personales el senador Javier Corral. Es implícita la alusión. A ver. Es implícita. Sí.
Ya, yo digo que basta de estratagemas porque desde ayer se ha incursionado en un terreno que yo no le conocía al senador Anaya y que tampoco le prestigia. Y yo sí te aludo directamente, porque lo peor en el debate parlamentario es hacer alusiones con insinuación y no tener nombre y apellido. Pues, ¿qué te cuesta decirlo como es? Siempre hemos dado ese debate y lo vamos a seguir dando de frente. Has incursionado en el terreno que yo llamo del filibusterismo parlamentario. En realidad, hoy la discusión es la presencia ilegal, inconstitucional, de agentes estadounidenses en el estado de Chihuahua en un operativo de seguridad pública de la Agencia Estatal de Investigación. Cuando vengan todos los demás casos, entonces los discutimos y los debatimos y hacemos lo que se deba de hacer. Pero no quieran, ahora con este tema tan importante que no es menor, es un asunto de seguridad nacional, es un asunto de lealtad constitucional, es un asunto de legalidad y es un asunto también de ética gubernamental. No quieran ahora distraer con otros temas el tema de Chihuahua. Sé que defender la cascada de mentiras, de falacias, es complicado, senador, y por eso tienen que recurrir a otro tipo de estratagemas. Vamos discutiendo vamos discutiéndolo en sus méritos jurídicos, constitucionales, y entonces entramos en todos los demás que quieran y con mucho gusto. Gracias, senador Corral. Como presidente de esta comisión quiero hacer un comentario. El senador Ricardo Anaya, usted ha mencionado aquí una posibilidad de que pudieran asistir a reuniones de trabajo, como es motivo de este dictamen, otras personas. Yo le pido que lo haga como se hizo. Tiene usted la posibilidad de proponerlo y entonces el Pleno lo va a determinar. Pero ahora yo pediría que nos sujetáramos a este tema del proyecto de dictamen que estamos viendo. No se le coarta a nadie su derecho de hablar y de... Ya lo dijo 2 veces. Entonces yo lo que le ruego es que ya quede un tema para una posible propuesta de ustedes en el Pleno y con mucho gusto, si nos las turna un Pleno, la aprueba y nos las turna la Comisión, pues la vamos a dictaminar igual que en estas condiciones. Tiene el uso de la palabra… Para alusiones, me aludió usted. Y también me aludió el senador. No, yo hice una reflexión. No, usted no me puede aludir y no darme el uso de la voz. Eso sí, respeten el reglamento. Tiene el uso de la palabra hasta por 1 minuto el senador Ricardo Anaya para alusiones personales, esgrime. Primero, revisen el acta de la última sesión de la Junta de Coordinación Política. Revisen el acta. Solicitamos formalmente la comparecencia del director de Pemex. Ustedes no lo han permitido. Segundo, yo le voy a tomar la palabra al presidente de la comisión. En los próximos 15 minutos lo va a tener usted por escrito. Vamos a ver si es cierto que le dan exactamente el mismo trámite, que convocan en fast track a sesión de comisión, que discutimos la comparecencia de Rocha Moya y de Marina del Pilar y que ese mismo día se le dispensa los trámites, se abre el tablero y votamos la comparecencia de los narcogobernadores de Morena. Vamos a ver si aquí solo tienen palabras o si tienen palabra. En 15 minutos está presentado el documento. Vamos a ver si cumplen. Mire, senador Ricardo Anaya, los 15 minutos a los que aludió Vicente Fox en su momento, que acababa el conflicto de Chiapas, no es necesario que los tome usted. La propuesta tiene que ser puesta a consideración del Pleno del Senado de la República. Aquí no tenemos nada que ver con esa propuesta. Puede usted hacerla, por supuesto, la ha dicho verbalmente, pero yo con esto quiero dar por terminado ese tema. Hágala en el Pleno, que es el único que tiene la facultad para aprobarla y mandar la comisión para su dictamen. Entonces… Me volvió a aludir, presidente. Bueno, pero porque me gusta decir… Si no cosas. Quiere que hablemos, no nos saluda. Respeten el reglamento. No les vamos a pasar que les quede claro. No les vamos a pasar una moción. A ver, ¿quiere usted reventar la sesión de esta comisión, no, senador Anaya? Quiero que respete el reglamento. ¿Pretende?
24 horas las vamos a desahogar. Estoy de acuerdo en oradores, pero no para... No quiere que hablemos, no nos saluda. A ver, por Respeten última el vez, reglamento. tiene No una por moción, última vez, no le Una acepto. moción antes, una moción. Senador de orden. Noroña, con mucho gusto. A ver, una moción. Es correcto que cada que se aluda a alguien se le dé la palabra. Sí, lo que yo creo que debemos es avanzar en el debate, en el sentido de ir al fondo, como lo planteó el senador Corral ayer en el Pleno. Nosotros siempre escuchamos las intervenciones de Acción Nacional, y Acción Nacional juega al policía bueno y al policía malo. Uno sienta la posición y otro revienta la sesión, y no deja escuchar a los demás compañeros y compañeras. Eso se tiene que acabar. Yo exijo que haya respeto en el debate y que, así como piden su derecho a hablar cuando son aludidos, respeten a los oradores que están en el uso del turno de la palabra. Muchas gracias, senador Noroña. Gracias, presidente. Muchas veces he discrepado con el senador Noroña. Hoy coincido con él. Me dio la palabra. Sí, para la última intervención. Sí, ya habíamos quedado. A ver, senador Anaya, haga uso de la palabra por 1 minuto para alusiones. Con su permiso, presidente, gracias por concederme el uso de la voz. Decía que muchas veces he discrepado con el senador Noroña. Hoy coincido con él. No le acepto que diga que es la última vez que me da usted el uso de la voz. Aquí están ustedes para aplicar el reglamento. Cada vez que se nos saluda, vamos a hacer uso de la voz. Ustedes tienen los votos, nosotros tenemos los argumentos. Y como ustedes han dicho repetidamente, hoy les toca aguantar los argumentos. Aguanten los argumentos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Por alusión. Tiene el uso de la palabra por alusiones personales hasta por 1 minuto el senador Gerardo Fernández Noroña. La bancada paniaguada está recurriendo a un truco. Estamos debatiendo la invitación a la gobernadora Campos por un hecho gravísimo que en tribuna y aquí se ha reiterado, que agentes de la CIA estaban operando en Chihuahua. No de la DEA, que es quien combate el narco, de la CIA. De manual están actuando, de manual, para generar condiciones de descarrilamiento del gobierno de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. No se los vamos a permitir. En México manda el pueblo de México y es la jefa del Estado mexicano, y vamos a dar un debate muy duro para demostrarles que siguen siendo traidores a la patria y traidores al pueblo. Que me deje de interrumpir la señora senadora, ruego, que piden respeto y no dejan. Como dicen ustedes, aguanten los argumentos, no brinque como Chinicuil en Comal. Senadora, no se permiten los diálogos, permita que hablen, como hemos nosotros escuchado a todos los demás oradores. Estamos en el debate, ese es clásico de Acción Nacional. Todo el tiempo los dejamos hablar y cuando nosotros hablamos interrumpen. Termino. Si me dejan terminar, termino. Termine, senador Noroña. Termino. Es un hecho gravísimo que hayan disfrazado de agentes estatales agentes de la CIA y no se los vamos a permitir. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el senador Marco Cortés Mendoza, del Partido Acción Nacional. Me hubiera gustado escuchar en las primeras intervenciones de la bancada morenista y del día de ayer en el punto de acuerdo que se presentó, un reconocimiento a los elementos de seguridad, tanto estatales como federales, que lograron desmantelar un narcolaboratorio. Hubiera sido interesante que se reconociera cuántas metanfetaminas dejaron de llegar a cuántas personas. ¿Cuántas vidas se salvaron? ¿Cómo se le quitó capacidad de financiamiento al crimen organizado? Y aquí la pregunta es, ¿por qué les molesta tanto que se combata al crimen organizado?
Y yo sí lo pongo en la mesa. ¿No será que a través de este narcolaboratorio querían estar financiando la campaña gobernador de Chihuahua? Bueno, no sería la primera vez. Nosotros presentamos una denuncia clara y puntual de que a través del líder de Huachicol, reunido con el presidente nacional de Morena, financiaron las campañas de varios estados. Y eso lo presentamos en la Fiscalía de Delitos Electorales y en la Organización de los Estados Americanos, a la cual México pertenece. Denunciamos hechos, porque el presidente de Morena viajaba en el avión del líder del Huachicol. Hay elementos, pruebas, fotos. Los candidatos de Morena se movían en los vehículos de la empresa del líder del Huachicol. Hay elementos, pruebas suficientes, placas, videos, y nunca contestaron nada. Es claro que el crimen organizado financió campañas de Morena, lo señalamos. Señalamos que, por ejemplo, en Baja California Sur, en los últimos días, llegó un grupo delictivo a operar la elección, amedrentando a nuestros representantes de casilla, operadores electorales. Está claro también que en varios estados secuestraron candidatos, golpearon candidatos. Entonces no vengan a sorprenderse cuando les decimos, ¿acaso no será que les dolió tanto porque por ahí iban a financiar la campaña de Morena? A ver, pues si ahí están los elementos que anteceden, están claros y con denuncias formales. Por ello es que pedimos que vengan a reunión de trabajo estos gobernadores señalados por sus vínculos con el crimen, no por combatir al crimen. Y hay que decirlo, en este operativo exitoso participaron las Fuerzas Armadas. ¿Qué acaso la comandante suprema de las Fuerzas Armadas no tenía que estar enterada? Si no la enteraba del operativo, para mí esto es un foco de alerta y alerta mayor, porque digámoslo con claridad, la extracción del Mayo Zambada fue operada por los Estados Unidos y no avisaron al gobierno de México por riesgo de que no pudieran extraerlo. Se supo que llegó una aeronave militar a Toluca, pues porque fue evidente, sin permiso, sin la aprobación del Senado de la República, y solo lo reconocieron porque las pruebas eran irrefutables. Pero voy a otro ejemplo que con el propio hecho lo acredita. El día de la detención del Mencho, la presidenta de la República estaba en una gira de trabajo social, saludando personas. Cuando le preguntan que qué opinaba sobre la detención del Mencho que acababa de ocurrir, dijo: el secretario de Seguridad les va a contestar. ¿Qué acaso el jefe de Estado, cuando se está dando el mayor operativo para detener un criminal, no tenía que estar en un cuarto de control viendo lo que estaba ocurriendo en el momento? Yo, ¿saben qué creo? Que ya ni siquiera las Fuerzas Armadas le están teniendo confianza al titular del Ejecutivo Federal para este tipo de operativos, en donde fue la propia Sedena la que reconoció la colaboración de los Estados Unidos en este operativo. Amigas y amigos, concluyo. Por supuesto que estamos de acuerdo en que venga la gobernadora, pero también que venga la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿En qué calidad migratoria estaban estas personas? ¿Cómo entraron a nuestro país? Y concluyo, presidente. Y que venga el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional a decirnos cómo fue el operativo y en qué participaron, si es que participaron, estos elementos de los Estados Unidos. Y concluyo, yo pediría al Senado de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores que mande una nota diplomática a los Estados Unidos para que se diga puntualidad.
Que termine su intervención. estoy senador, terminándolo con una si es tan propuesta. amable. Que se mande una nota diplomática a los Estados Unidos para que nos digan con claridad qué personas eran, con qué carácter venían, qué responsabilidades tenían, porque hoy México tiene una grave crisis diplomática con los Estados Unidos y, por si fuera poco, a la mitad de la revisión del tratado comercial con el país al que le mandamos el 80% de nuestros productos. Gracias, presidente, por su presencia. Gracias, senador. Senador Luis Alfonso Silva Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros senadores, pueblo de México que está al pendiente de esta sesión, es muy grave lo que se ha dicho previamente. Es muy grave que se quiera cuestionar, inclusive solamente cuestionar la lealtad de las Fuerzas Armadas mexicanas. Eso no lo vamos a permitir y no lo vamos a tolerar. Si hay una institución en nuestro país que ha demostrado lealtad a la patria y que ha demostrado siempre lealtad a la jefatura del Estado mexicano, son nuestras Fuerzas Armadas, y es por eso que no debemos dejarnos confundir con los argumentos que previamente se han vertido aquí en el sentido de la desconfianza de las Fuerzas Armadas. Eso nunca lo vamos a permitir y no lo vamos a tolerar. Porque es precisamente en este momento cuando nuestro país necesita más que nunca de esta fortaleza institucional y de esta confianza en una de las mejores instituciones que ha dado nuestra patria. Lo que sí queda muy claro es que al hallarse descubiertos cómo están operando quienes es muy claro que tienen una debilidad histórica de siempre acudir al extranjero para pedir intervenciones en nuestro país, y no es la primera vez que lo hacen, es por eso que ustedes son los conservadores de México, porque nunca han podido digerir, yo creo que ni siquiera la propia independencia de nuestro país. Ustedes quisieran seguirle rindiendo culto y pleitesía a instituciones extranjeras, a noblezas extranjeras y hoy a gobiernos extranjeros. Hoy queda muy claro que hay una probable comisión de un delito en el estado de Chihuahua. ¿Por qué? Porque se ha caído en contradicciones. Primero hubo una versión, después hubo otra versión, y es por eso que el Senado de la República, a través de este punto de acuerdo que se ha solicitado, va a invitar, si es que se aprueba, invitar respetuosamente a la gobernadora del estado de Chihuahua para que aclare en calidad de qué, en comisión de qué, cómo es posible que agentes extranjeros estaban operando en territorio nacional. Aquí hay muchas leyes que probablemente hayan sido violadas y voy a enlistarlas. Miren, en primer lugar, la Ley de Seguridad Nacional en su artículo 5, fracción segunda, considera amenaza a la seguridad nacional los actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan afectar al Estado mexicano. En su artículo 3 también la seguridad nacional incluye la preservación de la soberanía y la independencia nacionales. Y nuestra Carta Magna, en su artículo 40, establece que el pueblo de México no aceptará intervenciones, intromisiones o actos desde el extranjero lesivos de la integridad, dependencia y soberanía de la nación. Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano. Este no es un debate de combate al narcotráfico, de combate al crimen. Queda muy claro que la jefa del Estado mexicano hoy como nunca está combatiendo al crimen organizado con toda la fuerza y toda la potencia de la que es capaz nuestra presidenta con el gran y noble pueblo de México. Ustedes siempre han querido tergiversar esta historia y ustedes siempre han querido venir a esta tribuna y en su argumentación general a pedir ayuda y auxilio al extranjero porque ustedes son lo que siempre han sido, entreguistas. Hoy estamos aquí valorando la invitación a una gobernadora que venga y que aclare cómo lo ha hecho. Y hoy también estamos aquí y al fiscal general del estado de Chihuahua para que vengan a explicar
qué es lo que ha ocurrido. Y si no tienen miedo, que vengan a hablar de frente al pueblo de México, pero que quede muy claro, mexicanas y mexicanos, aquí hay dos modelos de país. Bueno, yo diría solamente hay un modelo y otra versión. El modelo que propone esta coalición legislativa que encabeza nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, o el modelo de los entreguistas, quienes sí está comprobado que su secretario de Seguridad, de Felipe Calderón, está preso por narcotráfico. No vengan con este discurso maniqueo tergiversado de que ustedes sí quieren combatir al crimen organizado. Por favor, ustedes son felices cada que ven debilitado al Estado mexicano, porque entonces sí pueden ir a la OEA y a donde quiera, cualquier foro internacional, a pedir su ansiada intervención. Pero por eso hoy estamos aquí y no se los vamos a permitir. Muchas gracias, senador Silva. Sí, senador Marco Cortés. No fue aludido usted, senador Marco Cortés. Hubo claras alusiones implícitas bajo el mismo criterio. No fue aludido usted. El anterior orador que habló de la desconfianza de las Fuerzas Armadas, senador Cortés, cuando hace rato le doy la palabra, va a tardar más del minuto, le doy la palabra es porque usted hizo referencia al único que había intervenido. Es claramente implícito, presidente. No había habido otro orador. Entonces no se aludió. Y le voy a dar la palabra a la senadora Verónica Rodríguez Hernández. Le pido, por favor. Ya lo aclaré. No, presidente, no puedo estoy aceptarlo. En el papel de conducir esta reunión. Lo sé, pero no puedo aceptarlo porque debe mantener el mismo criterio. Senadora Verónica Rodríguez Hernández, yo le pido la palabra por alusiones. Por 5 no, presidente. Minutos. Le pido la palabra con o sin micrófono. Haré uso de ello. Aquí nadie dijo, presidente. Marco, tiene el uso de la palabra la senadora Verónica. No, presidente, Rodríguez. no se lo puedo aceptar. Tiene que tener una conducción equitativa. El sonido Por lo tanto, a la senadora Verónica se lo voy a decir. Rodríguez aquí nadie, Hernández. Presidente, aquí nadie cuestionó la lealtad de nuestras Fuerzas Armadas. Aquí lo que estamos diciendo y sostengo es que hay senadora una Verónica ruptura Rodríguez, de confianza de la palabra institucional. Porque si hubo 40 elementos de las Fuerzas Armadas, del micrófono del senador Marco Cortés. Seguimos censurando los micrófonos. La titular del Ejecutivo Federal tuvo que estar enterada, presidente. Corresponde a la mesa decidir si hay una... El artículo 76, ¿me permiten su atención? Senador Cortés, ¿me permite su atención? El artículo 76 de nuestro reglamento, el Senado dice: los senadores hacen uso de la palabra previa autorización del presidente, de acuerdo con el orden del día. A ver, presidente, le ruego que lea el numeral 2 del artículo 78 del reglamento. Para cada caso se indica. Presidente, entonces le ruego, senador Cortés, ya le expliqué de acuerdo al reglamento y tiene el uso de la palabra, senadora. Que lea, presidente, si no hace uso de la palabra la senadora Verónica, tengo que pasar al siguiente orador. Numeral 2 del le pido, senadora 78. Verónica, que haga uso de la palabra presidente, ya hasta le por estoy 5 haciendo minutos. una moción. Solicito. Presidente, le estoy solicitando una moción que lea el artículo 78, numeral 2. Senadora Verónica. Senador Rodríguez, presidente, por favor. Le estoy solicitando que haga, por favor, una lectura del artículo 78. Por lo tanto, entonces, señor secretario, vayamos a la votación correspondiente. Por instrucciones de la presidencia, consulto a las y los integrantes de esta asamblea el sentido de su voto, expresándolo de viva voz al escuchar sus nombres, si están a favor, en contra o en abstención, respecto al dictamen que se discute. Dicho esto, iniciamos con la votación. Gracias, señor secretario. De conformidad con el resultado de la votación, se declara que el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con las modificaciones propuestas por el senador Ignacio Mier Velasco, se aprueba y aprobadas en esta reunión. Se aprueba la proposición con punto de acuerdo del Senado de la República, por el que se invita respetuosamente a la titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua,
y al titular de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua a una reunión de trabajo en comisiones senatoriales para que informen sobre los hechos ocurridos en esa entidad, la violación a la Ley de Seguridad Nacional, la omisión de informar oportunamente al Gobierno de México, la falta de coordinación institucional con la Federación y las consecuencias derivadas para la seguridad nacional del Estado mexicano, queda aprobado. Y este dictamen, como marca el reglamento, será turnado a la mesa directiva. Y también de acuerdo con el artículo 277 del reglamento del Senado, se le dará curso en el Pleno para que pueda ser leído en una sola ocasión y votado en una votación en mayoría absoluta. Muchísimas gracias. Y bueno, pues hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y abramos el debate. Y ya saben, si les gustó el video, déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que pasa en nuestro país. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.